cordial bienvenida a esta gran celebración. Hagamos una oración de gratitud por darnos la libertad, la salvación, la provisión para el aspecto físico de nuestras familias. Y vamos a pedir también que se manifieste en nuestras vidas mientras estamos aquí leyendo las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a poder leer por ahí unos 20 pasajes de la Biblia y todos ellos están cargados de sabiduría, de poder, y sin duda van a afectar grandemente nuestra vida para bien. Tenemos la bendición de traer nuestros corazones en ofrenda al Señor, pero también de algo de lo que Él nos ha dado, aportamos con amor para la obra del Señor. Gracias, Padre amado, por la bendición que tenemos hasta aquí. Gracias por la salvación, por los cuidados que incluye el alimento, el techo, el vestuario, pero gracias también por permitirnos disfrutar de la vida eterna y tener la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo, que puede suceder en cualquier momento. Bendícenos mientras estamos estudiando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver la tercera parte de la enseñanza, y esta la he titulado: La desobediencia es la raíz de todo mal. No hay duda de que las reglas, las leyes de tránsito constituyen una bendición muy grande para nuestra seguridad física y también colaboran al orden general de la ciudad. ¿Qué sería esta ciudad sin semáforos, sin señales de tránsito, donde cada uno entre y salga por donde quiera? Bueno, las normas son muy útiles. De igual modo, el Señor ha proporcionado pautas y mandamientos para preservar nuestra seguridad espiritual, a fin de que logremos exitosamente transitar por la vida, a veces por trances peligrosos, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Después de que Dios creó a Adán, le dio la orden de no comer del fruto del árbol que estaba en medio del paraíso. La clave de esto era más que la mera prohibición de comer determinado fruto. Más bien, Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia, ya que esta es el principio de todas las virtudes. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera el control sobre ellas, pero también puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste aprendiera también a obedecer. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Es un principio indiscutible que para saber mandar es preciso obedecer. Solo que hay que aclarar que en algunos casos desobedecer es obedecer a Dios, cuando la ley es contraria a la voluntad de Dios. No estamos obligados a obedecer al dictador que nos prohíbe adorar a Dios. Ese es el único caso donde estamos exentos de la obediencia. Esta es la enseñanza que nos da el Señor de cómo el estar bajo sujeción nos genera las bendiciones del cielo. La enseñanza que nos da el Señor en Mateo capítulo 8, del verso 5 al 10, que dice:
Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre mucho, sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Luego le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Una fe tan grande? ¿Por qué? Porque fe y obediencia están interconectadas. Cuando confiamos en alguien, cuando tenemos fe en una persona, hacemos lo que nos dice. Si no hacemos lo que alguien nos dice, significa que no confiamos en él. Así que Dios ha conectado la obediencia con la fe, de manera que todas las promesas de Él están condicionadas a que sigamos la dirección que Él nos da, a que obedezcamos. Ay, hermanos, Jesús guarda revelaciones profundas y las experiencias más sublimes para quienes lo aman y le obedecen. En 1 Juan 3:22 dice: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y el mismo Señor Jesús dice en Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, si ustedes cumplen lo que yo les digo, si obedecen, pidan lo que quieran y se les concederá. Y repite la idea en Juan 14:23: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿En qué forma se manifiestan el Padre y el Hijo en nuestro corazón? ¿En qué forma moran en nosotros? Bueno, pienso que a través del Espíritu Santo, el cual solo le será impartido a los que obedecen, según dicen los apóstoles. Eso está en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obviamente, lo contrario de obedecer, la obediencia, acarrea fracaso, acarrea frustración. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 5:6 que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Me gusta mucho un versículo que lo pondremos en pantalla más adelante, lo tenemos allí para más adelante, pero quiero referirlo en este punto. Es Proverbios 13:13, que dice: el que menosprecia el precepto, o sea, la norma, la ley, el mandamiento, perecerá por ello. Mas el que teme al mandamiento será recompensado. Veamos un dramático ejemplo de cómo despreciar el precepto conduce a la catástrofe. Me refiero al accidente aéreo que ocurrió en Medellín el lunes 28 de noviembre de 2016, un episodio de máximo dolor que mucho costará asimilar. Suena a dicho común decir que ese día
el fútbol estuvo de luto. Más justo sería decir que lo estuvo el deporte, o mejor aún que el duelo fue en todo el mundo, porque allí venía un grupo de deportistas sencillos, llenos de pasión y sueños, acompañados por sus directivos y demás miembros del cuerpo técnico, y venían 20 periodistas de radio y televisión, 20 profesionales que cumplían su misión, todos ellos la misma tripulación en lo suyo, en su trabajo, en sus proyectos de vidas, inocentes de que la fatalidad estaba rondando los cielos a pocos kilómetros de llegar a su destino en Medellín. Bueno, a todas estas, la pregunta obligada es, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué se estrelló ese avión? Bueno, la siguiente nota periodística lo explica todo. La Aeronáutica Civil ha informado que el avión de la MIA de matrícula bolivariana siniestrado entrando al aeropuerto José María Córdoba que sirve a Medellín, incumplió el plan de reabastecerse de combustible en Bogotá. Al llegar al sitio del accidente y poder hacer inspección de todos los restos, podemos afirmar que la aeronave no tenía combustible al momento del impacto. Iniciamos un proceso de investigación para establecer los motivos por los cuales el avión no contaba con combustible. Ahí está la explicación. Se desobedeció el protocolo básico para volar un avión, algo elemental, contar con suficiente combustible. Esas fueron las primeras conclusiones oficiales de la Aeronáutica Civil colombiana sobre este vuelo, que dejó 71 personas muertas, entre ellas casi toda la nómina del club de fútbol chapecoense. Pues el avión debía reabastecerse en Bogotá, pero siguió su curso a Medellín, afirmó Gustavo Vargas, representante de la compañía aérea, al diario Página 7. El avión partió de Santa Cruz de la Sierra, en el centro sur de Bolivia, y pretendía aterrizar en Río Negro sin hacer ninguna de las dos escalas para reaprovisación de lo que necesitaba, pues del combustible, que era algo pues prácticamente obligatorio. Así siguió de largo sobre el poblado de Cobija, en el norte boliviano, y tampoco hizo escala en Bogotá después de más de 3 horas de vuelo. A pesar de que las normas colombianas e internacionales obligan a que cualquier avión tenga al llegar a su destino reservas suficientes para volar a un aeropuerto alterno o sobrevolar hasta por 30 minutos. En este caso, lamentablemente, la aeronave no contaba con el combustible reglamentario para la contingencia. La aeronáutica confirmó que esta norma no se cumplió. Esta nave tiene una capacidad de almacenamiento de combustible de 11.776 litros, y en condiciones normales ese combustible da una autonomía de vuelo de 2.962 kilómetros, y la ruta entre el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra y el aeropuerto de Medellín hay 2.972 kilómetros, o sea que quedaron faltando solo 10 kilómetros en ese presupuesto
sin contar con el imprevisto de tener que demorarse para aterrizar debido a que otra nave había reportado emergencias. Entonces, algunos conjeturan que es probable que el piloto del vuelo Lamia, que era uno de los dueños de la aerolínea, no se declaró en emergencia debido a que esto, quedarse sin combustible, le representaría una millonaria multa. Claro, terrible, esa falta de previsión, esa irresponsabilidad. Durante un vuelo, según pilotos consultados por la prensa, hay factores como el viento de cola que las tripulaciones suelen aprovechar para minimizar el gasto de combustible. Pero incluso aunque este hubiera sido el caso de este avión, dicen las mismas fuentes, todos los pilotos conocen perfectamente que no pueden arribar a un destino sin reservas suficientes para una contingencia. El vuelo Lamia se reportó como desaparecido a las 9:54 de la noche y para ese momento el avión tenía ya prioridad para posarse en tierra y volaba a 9.000 pies de altura. Pero el Cerro Gordo, sitio del accidente, exigía, ese cerro está a 10.000 metros, a 10.000 pies, y allí fue donde ocurrió el choque. El avión iba a 9.000 pies, pero el cerro está a 10.000 pies, de manera que pues no había manera, no solamente llevaba poco combustible, sino por lo mismo no podía volar suficientemente alto para pasar ese cerro, y allí fue donde se estrelló entre la Unión y La Ceja. Y a solo unos 5 minutos de llegar al aeropuerto, 17 kilómetros de llegar a su destino. Según fuentes consultadas, el piloto de Lamia, el capitán Miguel Alejandro Quiroga, de un momento a otro pidió a gritos que lo dejaran aterrizar por problemas de combustible y enfiló el avión hacia la pista. La versión que manejaban las autoridades y que fue cotejada con las grabaciones de la torre de control es que los controladores cumplieron con los protocolos, pues le dieron luz verde a un vuelo al Viva Colombia que sí había reportado problemas, y dejaron en el aire a otros vuelos que hasta ese momento no reportaban emergencia. El avión de Bolivia, pues como quería pasar de agache y no pagar la multa, no reportó la emergencia, y por eso lo dejaron esperando, y eso fue lo que ocasionó también pues la desgracia. Miembros de la torre de control que estuvieron en esa zona la noche del siniestro reportaron que Quiroga reconoció que tenía problemas de combustible y desesperado empezó a descender. Procedemos, gritó cuando ya estaba bajando, y ahí sí pues se declaró la emergencia, y agregó el informe de los controladores que hubo una falla eléctrica y que luego se perdió la comunicación. Las autoridades colombianas invitaron a sus pares brasileñas a adelantar la investigación respectiva, que partiría obviamente del análisis de las 2 cajas negras que fueron recuperadas en el lugar del siniestro y que contenían tanto las grabaciones de todas las comunicaciones de la tripulación como los registros electrónicos de los principales instrumentos de la nave. En esas cajas negras hallaron la verdad sobre los últimos minutos en el aire de un agitado viaje que duró 6 horas y terminó
en pedazos sobre una ladera antioqueña, a pesar de eso tan terrible, de semejante impacto. Sobrevivieron 6 personas, 3 jugadores del Chapecoense, y un periodista, una azafata y uno de los técnicos de vuelo. Hermanos, hay en este doloroso drama una seria advertencia. Incumplir normas que no admiten modificaciones, como no volar bajo, llevar suficiente combustible, resulta catastrófico. Vuelvo a leer el versículo. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Estoy seguro que con mucha antelación la señal de advertencia del propio avión, no sé si un bombillo rojo o una aguja inclinada, venía anunciando que la nave se estaba quedando sin combustible, pero la advertencia no fue acatada y eso representó la terrible tragedia. De golpe, todos estos felices viajeros pasaron de las risas a las lágrimas solo porque un hombre, el capitán de la nave, tercamente se obstinó en llegar a su destino, pero a su manera. Y hay muchas personas que se están saltando las normas y esperan llegar felices y seguros a su destino. Hay protocolos de seguridad para la salud física, para el matrimonio, para el bienestar eterno de nuestra alma, pero no se pueden quebrantar esos protocolos sin terminar estrellados. ¿De qué manera tiene que decirle Dios a usted, amigo, que sin reservas morales, sin temor de Dios, sin fe, sin santidad, usted está volando demasiado bajo, lo que indica que en cualquier momento se puede estrellar y puede terminar en desgracia? Jesús narró una interesante parábola para clarificar aún más lo que significa estar listo para su regreso, que es cuando se iniciará justamente el juicio final. En la parábola de las 10 vírgenes, que aparece en Mateo 25, los primeros 13 versículos que ahora vamos a leer, allí se enseña que cada persona tiene que velar por su propia condición espiritual, asegurándose de tener suficiente combustible, que es en este caso el aceite del Espíritu Santo, y esto representa un buen estado de comunión con Dios, de fe, de santidad. Dice el pasaje de Mateo 25: el reino de los cielos será entonces como 10 vírgenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.
Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, Jesús describe aquí con detalles la escena popular de un matrimonio con todo el ceremonial de la recepción oriental, en que los compañeros del novio van a traerle de su casa para llevarlo a la casa de su prometida. Y allí en la puerta esperan las jóvenes amigas de la esposa con curiosidad y con ansia la venida del esposo. Las que tienen las lámparas encendidas entraban con él a la fiesta. Las que carecen de luz se quedaban afuera. En la época del Señor Jesús, la tradición de una boda judía constaba de dos partes. Elegida la novia, se establecía la dote o el precio que el novio pagaba por ella. Se hacía un compromiso matrimonial, pero aún no podían convivir. Se hacía un contrato matrimonial por escrito en que constaba el precio de la novia, las promesas del novio y los derechos de la novia, y debía ser firmado y formalizado antes de la boda. El novio le presentaba obsequios a la novia y los novios compartían lo que llamaban la copa del pacto, bebiendo vino. La pareja tomaba de la misma copa, primero el novio y luego él le daba a la novia. Se consideraba responsabilidad del novio ir con su padre, construir una casa en los terrenos de él y hacer los preparativos para la boda. Sin embargo, antes de partir el novio le declaraba a la novia, voy a preparar un lugar para ti y si parto ahora regresaré por ti. Bueno, esto es lo que hizo Jesús por su novia, la iglesia. Pagó un alto precio por ella, tomó la copa del pacto en la última cena, le dejó sus promesas escritas en la Biblia, le dio dones y al irse a la casa de su padre le dijo, esto está en Juan 14:2, que regresaría por ella. En Juan 14:2 y 3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Antes de que el novio pueda regresar por la novia, el padre del novio debía aprobar las preparaciones hechas por su hijo. Solo entonces podía él darle permiso para ir por la novia. Entonces el novio no sabía cuándo su padre le daría su aprobación final para luego enviarlo a tomar a la novia. Y a esto justamente se refiere Jesús en Marcos 13:32, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mientras tanto, la novia debía esperar el regreso del novio, quien podía aparecer en cualquier momento, aún a medianoche o a la madrugada. Por lo tanto, ella debía estar preparada en todo momento. Este bello cuadro folclórico del Israel antiguo presenta entonces al esposo esperado en la puerta de la casa por la novia y recibido con lámparas alimentadas con ese aceite puro de oliva que se da en las serranías de Israel. El novio regresaba precedido de una voz que decía, aquí viene el novio, y se oía el sonido del cuerno del carnero, y la boda de los novios se llevaba a cabo debajo de un pabellón matrimonial instalado en el patio de la casa. Bueno, el cielo
es un tipo de ese pabellón. Cuando se llame a la iglesia la novia, acompañado de un sonido de una trompeta, se estará anunciando las bodas del Cordero y su novia en el cielo. Finalmente, volviendo a la boda en Israel, estaba la cena de la boda para todas aquellas personas que el padre había invitado, el padre de la novia, y el día de la boda el novio es considerado como un rey y la novia como una reina. El novio se lleva a la novia a la cámara nupcial, donde el matrimonio era consumado generalmente en esa misma noche. Esta parábola me confronta con la pregunta: ¿la segunda venida de Jesucristo me sorprenderá sin aceite, sin luz, como sucedió con las 5 vírgenes fatuas, necias? ¿Me sorprenderá preparado? Según esta enseñanza, no basta esperarle, hay que tener la lámpara encendida. Es necesaria la previsión de ir alimentándola poco a poco. Entonces, ¿hay aceite? ¿Hay fuego del Espíritu de Dios en mí? Todos quedamos aquí advertidos. Cuando Jesús venga para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último momento. Ahora, nuestra relación con Dios es personal. Yo no puedo tomar de lo que tiene el otro para arreglar mi vida. Yo tengo que arreglar mi propia vida por mi propia cuenta. Como usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces no le queda más remedio que obedecer inmediatamente, completamente, obedecer alegremente y continuamente. Vamos a ver estas 4 condiciones de la obediencia que agrada a Dios. Obedecer inmediatamente. La obediencia inmediata es la única que puede considerarse como tal. La obediencia que tarda es desobediencia. La obediencia cumple y no juzga, ni siquiera pregunta. Pierde el mérito de la obediencia quien inquiere la razón del mandato. La única manera como podemos agradar a Dios es obedeciéndole, como lo hizo Abraham, cuando Dios le dio la orden de circuncidar a su hijo y a todos los siervos que tenía en casa. Génesis 17:23 dice: este mismo día, el mismo día en que Dios dio la orden, Abraham tomó a Ismael su hijo, a sus criados nacidos en casa, a los que había comprado con dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, óigalo, tal como Dios se lo había mandado. Su deber no es decidir si la norma celestial es buena o mala. Por supuesto que es buena si viene de Dios. Su deber es obedecerla. No hay nada que esperar. No debe poner excusas. Es más, la obediencia ni siquiera necesita inteligencia. Todas las máquinas son obedientes. No se han conocido máquinas desobedientes. Desde que estén bien, desde que estén en buen estado, trabajan como un relojito. Bueno, la obediencia como precepto fundamental de la ética da un resultado bastante bueno en una comunidad que se hace fuerte, donde nadie pone en tela de juicio los valores cristianos porque vienen del cielo, y donde el gobierno es justo porque también se somete a la voluntad de Dios. El rey David dijo en el Salmo 119:32: voy a obedecer tus mandamientos rápidamente, sin retraso. Me voy a dar prisa a obedecer tus mandamientos. Así debe ser. Y en Salmo 119:60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.
A menudo aplazamos un deber con el propósito de cumplirlo lo mejor que podamos, pero por muy bien que lo hagamos después, eso no es más que un cumplimiento a medias. Un deber que se aplaza nunca nos proporciona la bendición completa de haber obedecido en el mismo momento que pudimos. Cuando Dios nos habla, tenemos que crucificar la pregunta ¿por qué? Las personas que han visitado una base militar han quedado impresionados por la obediencia que los reclutas muestran a su sargento. Cuando éste les ordena que corran, ellos corren. Cuando les manda a limpiar los baños, los dejan relucientes. Nadie dice, no, es que yo no tengo ese don. No, allá no es cuestión de que tenga ni don ni experiencia, es hacerlo inmediatamente. Los reclutas obedecen al sargento porque éste obedece a su teniente, quien siguiendo la cadena de mandos obedece al general. Ahora, el recluta que se niega a obedecer al sargento está desafiando la autoridad del general y por lo tanto se expone a severos castigos. De manera que el bienestar permanente de los reclutas depende de la obediencia inmediata. El ejemplo militar ilustra un importante principio para los cristianos. Nuestro bienestar en este mundo es el resultado directo de la obediencia inmediata. Ahora, en la vida militar el motivo de la obediencia es a menudo el temor, mientras que en la vida cristiana es el amor. Solamente aquellos que obedecen la palabra de Dios son los que en verdad demuestran que aman a Dios. Su amor por Cristo los obliga a obedecer sus mandamientos de arrepentirse y seguirle. El mandamiento de bautizarse, que es una forma visible de que se ha muerto al pecado y de que se le ha entregado la vida, le ha entregado el trono de su corazón al Señor Jesucristo. Ese es un paso de obediencia. Si usted quiere disfrutar las bendiciones de Dios en su vida, entonces en primer lugar, obedezca a Dios inmediatamente. Y en segundo lugar, obedezca completamente. No está bien decir, voy a escoger este mandamiento, pero no aquel otro. Me gusta este mandato, pero no el otro. Voy a seguir este, pero no este. Se debe obedecer totalmente. Ahora, para usted poder obedecer a Dios completamente, tiene que entender dos verdades muy importantes. Una, el estándar de lo bueno y lo malo que tiene Dios no ha cambiado nunca y jamás cambiará. Si algo estaba mal hace 6,000 años, todavía está mal hoy. Decir mentiras estaba mal cuando se dieron los 10 mandamientos. Bueno, está mal hoy también. La verdad nunca cambia, la cultura cambia, la opinión popular cambia, muchas cosas cambian, pero la verdad nunca cambia, es eterna. Lo que está bien y lo que está mal sin importar lo que diga la sociedad. La segunda verdad que usted tiene que entender plenamente para animarse a obedecer es que Dios tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Tratar de ver desde la perspectiva de Dios sería como si una ameba tratara de ver desde la perspectiva de un ser humano. No lo va a lograr. Usted no es capaz de verlo todo como Dios lo ve. Necesita confiar en Él, entender de que Dios tiene el panorama completo. Entonces, debemos obedecer a Dios inmediatamente. En segundo lugar, completamente. Y en tercer lugar, debemos obedecerle alegremente, con gusto, de buena gana. La primera condición de la obediencia es el gozo. La obediencia cariñosa es 2 veces obediencia. Cumplir un deber con pesar, quejándose y protestando, es
despojara la obediencia de su gran encanto. Hace muchos años yo estaba empezando a predicar. Uno de los hombres pudientes de la congregación, era una congregación pequeña, y el más pudiente de la congregación me pasó un billete. Estaba como molesto. Debió ser un billete por ahí de 2,000 pesos, hoy sería como de 50,000 pesos. Me dijo algo así, hablándolo en términos de hoy: saque de ahí 30,000 para que Dios no me castigue, pero así como bravo. Le dije: no, hermano, eso no es así. En esos términos no es. Si usted no tiene gozo, si usted no tiene voluntad, si usted no lo hace con amor, esto no tiene ningún mérito. Es más, ese tipo de actitud le molesta a Dios. Guárdese su dinero, hermano, porque esa no es la forma. Me encanta la manera como David dice en el Salmo 100, verso 2: servid al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Me gusta ver cuando los hermanos entran, obviamente pues se están echando el alcohol y entran como diciendo: esto va a estar bueno hoy, como con esa actitud, con esa alegría. Obviamente que esa es como la impresión que me da, tan bueno que vienen con buen ánimo, ¿no? La hermana Chepita decía que a una iglesia por allá rural los hermanos llegaban dando saltos y el pastor le dice: pero ¿por qué entran saltando? Es que la Biblia dice que debemos entrar con salterio. Yo: no, con salterio no, con salterio, es decir, con un instrumento. Pero sí, esa es la idea. El Salmo 119, 16 dice: disfruto obedeciendo tus mandamientos, ¿no? Tan bueno que llegue uno a la iglesia: estoy aquí, qué bendición que hayan abierto de nuevo este lugar. Pero hay algunos que cuando llegan tan aburridos, como obligados, Dios mío, tan retardados, que pareciera que esto es un castigo para ellos. En el Salmo 119, 47 dice: me deleitaré en tus mandamientos porque los amo. ¡Qué actitud! Los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuera el lugar en que se los ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. La persona sumisa hace por su propia voluntad aquellos que otros hacen obligados por las leyes o amenazados con castigos. Hay un videito que les iba a poner, pero no se puede subir a este sistema. Pero yo se los mando esta tarde a los que están en la red esta que tenemos, en el grupo. Me parece un buen ejemplo de lo que debiera ser cumplir el mandamiento que dice: someteos los unos a los otros en amor. No sé dónde está el versículo, pero dice: someteos. En ese caso también el marido se debe someter a la mujer. Someterse a la mujer allí no quiere decir abdicar de su autoridad y simplemente dejar de mandar. No, esa no es la idea. Es que en amor, cuando yo sé que hay algo que a mí me gusta, pero a ella no le gusta, entonces yo más bien dejo de hacer esto y me someto en amor para agradarla. Por ejemplo, cuando íbamos con los muchachos a Santa Marta, a Cartagena, hace muchos años que ellos estaban niños, yo llegaba al hotel y no, qué delicia, con aire acondicionado, yo llevaba mis libros para leer. ¿Qué creen ustedes que preferiría yo? Quedarme leyendo con aire acondicionado, pero ellos querían estar tostándose allá en la playa. ¡Qué aburrimiento para mí meterme en la playa! Pero yo me sometía con amor, no rezongando, que tener que andar con esto. No. Yo me sometía con amor y me metía en el ambiente porque obviamente lo prioritario era ellos, no el gusto mío. Entonces en el videito aparece un tipo que va saliendo de la casa, que está como escapándose, va como despacio y lleva una caja de cerveza al hombro. Y de pronto, la toma no se ve sino al hombre.
que se va como escapando y oye una voz que, mi amor, ¿para dónde va? Es la esposa que le habla cariñosamente. Mija, es que voy a tomarme estas cervecitas con mis amigos. Era mexicano, mentira, no estoy hablando. Voy a tomarme estas cervecitas, pero regreso por ahí unas 2 horitas. Mi hijo, pero acuérdese que habíamos quedado que íbamos a ver una peliculita ahora los dos y yo estaba ilusionado. Entonces él dice, no, mi amor, no faltaba más, mi amor. Entonces pone la cerveza ahí, va y se sienta y ahí sí la toma. El video muestra a la mujer que tiene un revólver en la mano y lo está siguiendo. Entonces, siéntese ahí, mijito, que ya vamos a poner la película. No, pues así quien no obedece, ¿no? ¡Qué humildad! ¡Qué sumisión! Quien cumple los mandamientos por amor es superior al que los cumple por temor. Me pregunto, para mí es placentero servir al Señor, como leímos en los versículos de David, ¿no? ¿Por qué es placentero hacer lo que Dios me manda? ¿Por qué obedecer es agradable? Hay 3 razones. Una, si yo sigo las instrucciones que Dios me da en la Biblia, voy a tener muchos beneficios, ahora los vamos a ver, y menos problemas en la vida. Cuando estamos armando una bicicleta, ayuda a seguir la cartilla, las instrucciones que allí da. Por supuesto que ayuda. Igual, si sigo el manual de Dios, voy a tener menos problemas en la vida. Y eso hace que la obediencia sea deleitable. En segundo lugar, obedecer es placentero porque yo voy a ser recompensado en el cielo y aún aquí puedo ver cumplidas todas esas promesas que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, es placentero obedecer a Dios porque le amo. Sí. Lo he hecho porque me siento obligado por su amor. Hay una frase que siempre me ha gustado repetir, es: con Cristo usted no se siente obligado, sino conquistado. Por eso se dice, quien bien quiere, bien obedece. El apóstol Juan dice, en 1 Juan 5, 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Claro, lo que Dios manda es una bendición. Los mandamientos de Dios no son una carga. Son la manera de salvarnos. Imagínense usted al capitán de la nave esta rezongando porque no había suficiente combustible, que porque tenía que parar en Bogotá a abastecerse. Bueno, pues él resolvió no hacerlo, pero pagó con su vida y se llevó 70 personas más a la eternidad. ¡Qué locura! Pensar que estas normas son muy cansonas. No quiero las normas del hogar, las normas de la iglesia. Déjenme vivir a las anchas. Sí, pero si usted vive sin normas se va a estrellar. Una pareja de casados, cuanto más tiempo viven juntos, mejor saben lo que ofende o entristece al otro o a la otra. Es probable que no lo sepan al principio del matrimonio, pero cuanto más tiempo llevan de casados, más saben qué puede ofender o agradar a la otra persona. Entonces, si aman a esa persona, evitarán hacer las cosas que le ofenden. No querrán agraviarla. Después de caminar con el Señor más de 50 años, cuanto más cuenta me he dado de lo que Él ha hecho por mí, de lo bueno que ha sido conmigo, obviamente lo menos que quiero hacer es ofenderle a Él. Disfruto haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandatos. ¿Sabe cómo mide Dios su amor?
¿Usted cree que Dios mide el amor que usted le tiene a Él por las cosas que usted dice cuando lo alaba aquí en la congregación? Te amo, te alabo. No. Dios mide su amor por su obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted dice que ama mucho a Dios. Bueno, ¿y dónde está la obediencia? Así es como se prueba el amor. Obediencia es la aceptación práctica de la autoridad de Dios en sumisión gozosa a su voluntad. La obediencia no solo debe ser gozosa, sino que genera gozo. En Proverbios 16:20 dice, el que atiende a la palabra de Dios prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Y el Señor Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados, o sea, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allí hay una fuente de felicidad. Y en Juan 15:11 dice el Señor, estas cosas, estos mandamientos os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces, debemos obedecer a Dios, 1, inmediatamente, 2, completamente, 3, con alegría y en cuarto lugar, continuamente. La vida cristiana no es una carrera de 50 metros, es un maratón. No se trata de obedecer a Dios esporádicamente, este año sí y no el otro. El salmista dice, en el Salmo 119, 112, dice, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. En otras palabras, estoy decidido a seguirte hasta la muerte. Si usted quiere ver cumplidas todas las promesas de la Biblia, tiene que obedecer a Dios. Cuando Él le dice que haga algo, siga su dirección, que esto tiene sus grandes ventajas. Veámoslas. Según el Salmo 119, 45, obedecer nos lleva a vivir en perfecta libertad. Dice allí, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Según el Salmo 119, 100, obedeciendo tendremos sabiduría. El salmista dice, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. No sé, de alguna forma la obediencia nos hace inteligentes. Según Proverbios 1:33, tendremos seguridad y paz. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Según Mateo 5:19, pues el Señor dice que al obedecer nos vamos a destacar en el reino de los cielos. No sé en qué consistirá esa sociedad en el cielo. Es decir, qué tareas tendremos allí, qué privilegios, qué condiciones, en qué condiciones se vivirá. Pero el Señor Jesús dijo, todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros lo mismo, será considerado más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿En qué consistirá la grandeza de allí, en ese lugar? Pero la obediencia dará estatus en el reino de los cielos. Bueno, y este es el versículo que ya hemos leído 2 veces, según Proverbios 13:13. Se nos recompensará eternamente, pero si no obedecemos, terminaremos estrellados. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Bueno,
yo veo que los muchachos de hoy hay que repetirles, hay que rogarles, hay que gritarles y hay que amenazarles para que obedezcan. En la época de mi niñez y con mi madre, ay Dios mío, ella ni siquiera tenía que hablarme, solamente me miraba. Cuando había una visita así que me estaba portando mal, ella me miraba y yo volaba. Eso era definitivo. Una mirada era suficiente para obedecer. En la familia de Dios, algunos hermanos no obedecen de ninguna forma. Inclusive les gusta cuando el predicador les grita. Y yo no sé por qué el predicador tiene que gritar para que ellos entiendan. Yo creo que eso viene de la niñez. Solamente cuando les gritaban los papás era que caían en cuenta. Hay un bello ejemplo de disposición a la obediencia que se insinúa en Salmo 123, 2. Allí dice: como los ojos del siervo miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que Él tenga misericordia de nosotros. A los criados orientales se les enseñaba a estar siempre vigilantes, valiéndose para ello generalmente de un movimiento de cabeza, de una guiñada de los ojos o algún otro ligero movimiento de los dedos imperceptible a los extraños. Así que ellos no tenían que repetir la orden, ni siquiera ordenaban. No sé, hacían una señal con un dedo y ya la servidumbre entendía qué era lo que tenían que hacer en ese momento y salían disparados a obedecer. Hay hermanos que solamente entran en acción cuando en el culto hay profecía, hay lenguas, interpretación de lenguas. La Biblia dice que las lenguas es para los incrédulos, no para los de la calle, porque los de la calle no entienden. Antes Pablo dice: a los de la calle no les hablen lenguas, que quedarían como locos. Hábleles directamente, pero es para los incrédulos de la iglesia. ¿Por qué una enseñanza sencilla como esta, plana, sin complicación, no se toma en cuenta? En cambio, si el pastor deja de predicar y comienza a hablar en lenguas y alguien se levanta y dice: el Señor está diciendo, ahí sí todo el mundo se pone en alerta. El Señor está hablando. El Señor tiene que cambiar sus formas, tiene que gritar para poder entender. Mire cómo los siervos orientales estaban pendientes de cualquier orden que se dijera a través de una seña. Bueno, todos tenemos a Cristo como Señor en el sentido general y lejano, pero infortunadamente no con aquella actitud que expresa David en este pasaje. Aquellos siervos hebreos no esperaban órdenes verbales, trataban incluso de adivinar en los ojos de sus señores para así demostrar su profunda atención y obediencia. Es de este modo como nosotros le obedecemos a Dios. Somos sensibles a las indicaciones de Él. El Espíritu Santo solo necesita poner en nosotros una leve inclinación y ya estamos nosotros trabajando. ¿Qué tanta fe y amor revela su obediencia a Dios? ¿Es su obediencia inmediata o retardada? ¿Es completa o selectiva? ¿Obedece con alegría o lo hace rezongando? ¿Es su obediencia continua o esporádica? ¿Qué es lo que sabe que tiene que hacer
y no lo ha hecho, lo ha venido aplazando? ¿En dónde ha sido incompleta su obediencia? ¿Qué tal que Dios le respondiera según su tipo de obediencia? Cuando usted tiene problemas, quiere que Dios le ayude inmediatamente. Usted dice: Padre, necesito tu ayuda ahora mismo. ¿Qué tal que Dios le dijera: lo voy a pensar un poco, te ayudaré en este asunto uno de estos días? En este momento estoy muy ocupado, pienso ayudarte, pero tal vez me tardaré un poco. Ahí sí no le gusta, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, usted dice: Señor, yo lo hago a mi manera. Yo estoy cumpliendo eso, pero no como dice la Biblia, sino yo tengo mi forma de cumplirlo. Tendrá también una montaña de 10,000 pies de altura que lo puede estar esperando. No es esa la voluntad de Dios. Pero si no le echa gasolina a ese aparato, no va a subir. Si no tiene unción, si no tiene obediencia, no va a poder pasar ese obstáculo. Al orar, usted puede decir: Señor, simplemente dime lo que he de hacer y lo haré mientras esté vivo. Voy a obedecer todo lo que tú digas, Señor. Bueno, personalmente he descubierto que mientras cumplo la voluntad de Dios, no tengo tiempo para discutir sus fines. Si hay un momento en la vida cuando usted tiene que darse prisa, es cuando Dios le dice que haga algo. No se retrase en esa acción. Nunca ponga un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto final. No trate de justificar lo que está haciendo ni de enredar. No trate de enredar, obedezca simplemente. Algunos enredan hasta una pestaña. A todo le ponen peros para no cumplir lo que Dios manda. Anoche veía el caso del borrachito que decía, lo vi en un anuncio que estaba buscando unas frases, el borrachito que decía: mi mujer me dice, el trago es tu enemigo, pero Dios me dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a ir yo en contra de lo que dice mi Creador? Él encontró una manera de desobedecer la lógica y está justificando su mal. ¿Qué tal? Obedezca a Dios inmediatamente, sea que le guste o no, sea que lo entienda o no. Simplemente hágalo inmediatamente. ¿Ya ha elegido obedecer? Yo sí. Yo elegí obedecer a Dios hasta el último día de mi vida. Mi oración es esta del rey David, que aparece en el Salmo 119, 133. Es mi manera de escribir mi firma en una página en blanco y le digo: Señor, escriba lo que quieras. Yo hago lo que tú digas. En el ejército, cuando el teniente pregunta: ¿qué hora es, soldado? El soldado tiene que: lo que tú digas, mi teniente, la hora que tú digas. Aquí no se discuten las órdenes del teniente. Mire lo que dice el Salmo 119, 133. Que podamos decir esto en oración seguidamente. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Señor, ordena tú mi vida, ordena mis pasos con tu palabra. Es lo que le vamos a decir ahora en oración. Pónganse de pies, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tener las normas, los mandamientos de tu bendita palabra. Señor, yo sé que esto es para mi bien. Todo lo que me prohíbes es justamente lo que me llevaría a la desgracia. Todo lo que me mandas a hacer es lo que me conduce a la honra, a la felicidad, a la prosperidad. Es obedeciendo como encuentro la verdadera prosperidad. No es haciendo un pacto económico contigo, que iluso sería pensar que yo te puedo comprar con una ofrenda, como el borracho que llega a las 4 de la mañana con un pollo a contentar a su mujer, con un pararrayos. ¿Qué tal? Lo que a ti te agrada es la obediencia inmediata, completa, la obediencia gozosa, la obediencia continua.
y en eso estamos comprometidos. Señor, es mi deseo, es mi gozo estar en tus caminos. Disfruto haciendo tu voluntad. Amo tu palabra, amo tus mandamientos. En otro tiempo los aborrecía, pero ahora entiendo, Señor, que lo mejor que pudo llegar a mis manos fue las Sagradas Escrituras. Conocer tu palabra, conocer tu voluntad. Qué terrible la decisión de los que se alejan de ti, de los que desprecian los mandamientos. Ellos creen que llegarán a su destino haciéndole trampa a las normas, pero es imposible. Esta ley de la siembra y la cosecha nadie la puede quebrantar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, sin duda. Gracias, Padre, por traernos a la obediencia, por convencernos con tu bendita palabra. Te adoramos, te amamos, te bendecimos, oh Dios, y estaremos aquí al pie del cañón obedeciendo, como se dice popularmente, haciendo lo que corresponde, porque tú eres quien mandas. Tú tienes, Señor, la razón en todo. Tú nunca te equivocas. El punto de vista tuyo es el perfecto. Somos nosotros, los testarudos, los que tenemos, como dice la Biblia, caminos que parecen de vida, pero su fin son caminos de muerte. Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.